Era de noche y el viento gélido corría la población rusa de Angarsk. Svetlana regresaba andando a casa tras pasar la tarde en casa de un amigo, cuando un coche patrulla paró a su lado. El oficial bajó la ventanilla y al verla temblando de frío, se ofreció a llevarla. La joven de 17 años aceptó de buen agrado y se subió al vehículo. Lo siguiente que recordó la adolescente fue que el policía la golpeaba repetidamente su cabeza contra un árbol. Tras abusar de ella y tratar de privarla de la vida, Svetlana finalmente sobrevivió al ataque del conocido como el Purgador o el Hombre Lobo de Siberia. Mikhail Popkov se valió de su posición para ganarse la confianza de sus víctimas y perpetrar más de 80 crímenes en contra de la mujer en Rusia, condenado a cadena perpetua. Sin embargo, este criminal en serie aún sigue confesando sus crímenes. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Mikhail Viktorovich Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en Angarsk, Rusia, pero poco se sabe sobre su vida familiar, personal o laboral. Entre los detalles que trascendieron fue su matrimonio con Elena, el nacimiento de una hija, Ekaterina, que ejerció como policía en la región de Irkutsk, y hasta su detención, su trabajo como guardia de seguridad en una empresa química. A partir de ahí, solo se conoce su faceta criminal, la demostrada con pruebas y la que el propio sujeto fue relatando con el paso de los años. Una carrera que, según contó él mismo, comenzó de forma espontánea, tras ver a una mujer que ofrecía sus servicios íntimos, deambular en estado de embriaguez y que físicamente se parecía a su madre, algo que le perturbó. Parece ser que su progenitora era alcohólica, maltrataba y abusaba físicamente a Mikhail cuando aún era menor. Aquellos dolorosos momentos llevaron entonces al policía a tratar de eliminar dichos recuerdos, ejerciendo la violencia contra las mujeres, una misoginia que se saldó con más de 80 privaciones de vida entre los años 1992 y 2000. El lugar elegido para sus crímenes, Angarsk, una pequeña ciudad de Siberia con unos 250,000 habitantes, que sufrió el terror de unos crímenes brutales que tardaron décadas en resolverse. Las mujeres no salían de casa por temor al bautizado como el hombre lobo, y es que su modus operandi reflejaba la ferocidad de sus actos. La elección de sus víctimas no era al azar. Popkov seleccionaba a las mujeres corpulentas, de entre 17 y 40 años de edad, con una estatura de entre unos 50 metros y unos 70 metros, y con evidentes signos de ebriedad. Una vez encontrado el objetivo, el uniformado policía se ofrecía a llevarlas a su destino, en el coche patrulla. Ninguna de las mujeres sospechó jamás que bajo aquella apariencia de amabilidad se escondía un peligroso sujeto. Una vez en el interior del coche, las golpeaba en la cabeza hasta dejarlas inconsciente y ponía rumbo a las afueras de la ciudad. Buscaba lugares apartados y solitarios, principalmente bosques. Una vez solos, les quitaba las prendas de vestir y las atacaba con cualquier objeto punzante. Utilizó desde hachas, cuchillos, punzones, destornilladores, hasta garrotes, martillos, bates de béisbol o tacos de billar. Necesitaba herirlas. Era su modo de estimularse para después cometer salvajes agresiones íntimas. Una vez perpetradas las agresiones, Popkov terminaba con la vida de sus víctimas. Algunas las decapitó, a otras las estranguló o apuñaló. Incluso les extrajo determinados órganos, como el corazón, y llegó a practicar intimidad con el cuerpo sin signos vitales. Después, abandonaba los cuerpos en zonas boscosas, carreteras poco transitadas o cementerios. Aunque el criminal nunca siguió el mismo patrón para determinar a sus víctimas, todos sus crímenes tenían algo en común: su sadismo. Este maníaco, como también llegaron a denominarle en los medios de comunicación, fue uno de los hombres más buscados por las autoridades. Durante años, se especuló sobre su identidad: camionero, ferroviario, sepultero. Pero al no dejar rastro alguno en las escenas de los crímenes, se barajó que podría estar ante un agente de la ley. ¿Pero quién? Solo hubo 2 testigos que reconocieron a Popkov. La primera fue Svetlana Misavichus, quien la noche del ataque tenía 17 años de edad. Ella dijo: «Pensé que era seguro ir con un policía», explicó en una entrevista para el Daily Mail. La noche del 26 de enero de 1998 era especialmente helada en Angarsk. Tenía tanto frío de la cabeza a los pies que acepté y subí al coche patrulla.
Lo siguiente que recordó fue que golpeaba repetidamente mi cabeza contra un árbol. Estaba completamente desnuda, temblando, y vi en sus ojos que quería abusar de mí. Sin embargo, él se encontraba callado, no respondió nada antes de agredirme. En un momento dado, Svetlana logró zafarse y pedir ayuda a unas personas que caminaban por el lugar, pero no quisieron socorrerla. Aquí fue cuando Popkov la alcanzó y se la llevó de nuevo. Lo siguiente que supe fue que me desperté en una morgue, aseguró la superviviente. Me desperté, me senté y vi una etiqueta en la punta de un cuerpo a mi lado, pero de la impresión me desmayé. Horas después despertó en un hospital, pero el trauma fue tal que no recordaba nada de lo sucedido, ni siquiera su nombre ni su edad. Apareció con la mitad del cabello arrancado, el cuerpo paralizado de un lado y con estrés postraumático, que le duró después de 20 años. Su ataque me hizo envejecer 7 años, confesó. No podía caminar ni hablar. Tuve que aprender todo de nuevo desde el principio. Me llevó 2 o 3 meses. Tuve un tartamudeo y todavía lo tengo, manifestó. No obstante, cuando Svetlana narró su dramático episodio en la comisaría y describió físicamente a la gente en cuestión, nadie le creyó. Nadie sospechó que el autor de tales aberrantes hechos fuese un compañero, pero la declaración de Popkov, negando cualquier implicación al respecto y aportando una sólida coartada, eliminó cualquier halo de recelo. También contribuyó su propia mujer Elena, que además de trabajar como oficial, aseguró haber estado con él aquella noche. Después de este episodio, la joven tuvo que esperar 17 años para ver a su atacante sentado ante un tribunal. Perdí la capacidad de caminar de nuevo en el segundo que lo vi, espetó Svetlana, tras subirse al estrado y relatar el ataque. Evgenia Potrasova fue la segunda superviviente del maniático de Angarsk. Aquella noche de 1999, la joven de 18 años de edad discutió con su novio al salir de un restaurante. Quería que fuera a su casa, pero me negué rotundamente. Él se enfadó y le gritó que se fuese por su cuenta. Aquí fue cuando Popkov apareció, le convenció para subirse al coche policial y tras un contundente golpe en la cabeza la llevó al bosque. Al despertar, la sacó a rastras del pelo y continuó golpeándola fuertemente. Recuerdo vívidamente esa cara, parecía una bestia y me asusté por completo, dijo Evgenia, pese a que ella tenía claro que la iba a terminar. No se rindió, sacó fuerzas de flaqueza y logró escapar, pero solo durante un momento. Él la atrapó de nuevo y prosiguió con el suplicio. Entonces todo se volvió negro hasta que despertó en el hospital de Irkutsk. Había sobrevivido milagrosamente. Los asaltos de Evgenia y Svetlana no fueron los únicos que consumió el también denominado asesino del miércoles, por ser este día de la semana cuando se hallaron la mayoría de los cuerpos. Las autoridades actuaban desesperadas por descubrir al criminal, mientras que éste se encargaba de desviar la atención participando en las investigaciones. Durante años, aparcaron las 2 únicas pistas fiables que obtuvieron en las escenas de los crímenes, una muestra de ADN y las huellas de un neumático de un vehículo 4x4, por no mencionar las declaraciones de las 2 supervivientes. Tras casi 2 décadas de atasco en las investigaciones, en el año 2012, uno de los investigadores propuso una nueva vía: cotejar el material genético del sospechoso con el de policías activos y retirados. El banco de datos era de 3.500 personas, pero hubo una coincidencia. La segunda llegó cuando analizaron las marcas de todoterreno que dejaron cerca de los cuerpos. Estas pertenecían a un Jeep Niva, así que cuando buscaron los vehículos registrados en la localidad de Angarsk por aquella época y se toparon con su dueño, una vez más, todas las miradas apuntaban a Mikhail Popkov. Su detención se produjo el 23 de junio del 2012, cuando el sospechoso, que trabajaba como guardia de seguridad, fue despedido de la policía en 1998. Acudía a Vladivostok a comprarse un coche. Fue acusado de terminar a 29 mujeres, aunque solo reconoció a 24 durante su declaración. Tanto en sede policial como judicial, Popkov dijo querer purgar a su ciudad de mujeres inmorales, a las que tenía que castigar. Solo privaba a mujeres de vida disipada, llegó a decir. Los expertos que analizaron al purgador creían que su obsesión por castigar a sus víctimas comenzó cuando sospechó que su mujer le era infiel. Era su forma de vengarse, aunque se trataba de una teoría porque el acusado jamás lo confirmó. Asimismo, la fiscalía dejó claro que el ex policía, además de estar en sus cabales en los momentos de los delitos,
tenía una atracción patológica hacia la privación de la vida, es decir, una necesidad patológica de exterminar a gente, que incluía aspectos sádicos. Parece ser que Popkov disfrutaba de sus actos, los veía como una razón para vivir. Aunque durante el juicio el detenido mostró arrepentimiento, llegó a dar datos a la policía para esclarecer más decesos. También relató: sentí asco hacia las chicas por su comportamiento despreocupado y quise castigarlas. Hasta justificó los apuñalamientos alegando ser la culpa de las víctimas porque andaban en estado inconveniente de alcohol por la calle, en lugar de estar en casa con sus esposos e hijos. El motivo por el que dejó de abusar y privar fue que contrajo una sífilis que lo dejó impotente. Después de eso dejé de sentir el deseo de sentir, aseveró. Pero tal y como se ha mostrado, esto no fue del todo cierto. En enero del 2015, el juez lo encontró culpable de 22 asesinatos y 2 intentos de privación, y fue condenado a cadena perpetua. Pero no fue la única. La siguiente sentencia llegó en diciembre del 2018, cuando el Tribunal Regional de Irkutsk confirmó que Popkov también había terminado a otras 59 mujeres, es decir, que perpetró un total de 81 crímenes. Estos últimos aún estaban sin resolver. Queda condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Desde entonces, las confesiones no han cesado. Una de las últimas se produjo en un verano cuando Popkov afirmó haber ajusticiado a otras 2 mujeres más. La cifra alcanzaría a las 83 víctimas. Nos peleamos y la terminé, dijo. Pero esta nueva declaración podría ser una estrategia del preso para regresar a la cárcel de Irkutsk, mucho más confortable y agradable que el penal de Torbeyevsky, central en la región de Mordovia. Una forma de tomarse vacaciones después de estar 10 meses cosiendo uniformes y mascarillas para el sector sanitario ruso, en plena pandemia por el COVID-19. Sea como fuere, uno de los principales investigadores de los crímenes de este criminal en serie, el teniente coronel Karchevsky, está convencido de que Popkov cometió cerca de 200 delitos. Por el momento y sin llegar a confirmar estas cifras, el maníaco de Angarsk o el hombre lobo de Siberia ya supera al temido carnicero de Rostov y al asesino del ajedrez. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.